los cielos y la tierra, con el poder de tu palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo Él es la salvación. nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos de la Iglesia de Liniers
una vez más te invitamos a compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Y en este día te invito a que puedas acompañarnos. En primer lugar te sugiero que puedas entrar a nuestro canal y suscribirte para poder recibir los mensajes que hablamos habitualmente, y también puedas apretar las notificaciones para que te lleguen los avisos. En este día podemos decirte que Dios una vez más abre su palabra a través de personas como nosotros para poder anunciar el Evangelio otra vez. Y ya estamos terminando un año muy difícil, un año que seguramente la humanidad recordará mucho. Por lo menos en el último siglo fue un año muy difícil. Aislados y quizás con distanciamiento, y que quizás no pudimos tener la comunicación o el contacto que habitualmente tenemos. Pero Dios, que sabe todas las cosas, tiene algo mejor para nosotros. Y quisiera que en este día puedas entender de que habiendo terminado este año, hace pocos días hemos recordado la Navidad, y habiendo terminado este año podamos pensar en si cumplimos el propósito que Dios tenía para nosotros en este año. Y pensando en esto, quisiera que podamos pensar en una persona, ¿sí? Una persona que nació con un propósito. Aún antes de su nacimiento tenía un propósito ya marcado, un propósito más que importante, que nos involucraba a vos y a mí. Allí, en el libro de Isaías, en el capítulo 9, se nos relata de esta persona que tenía este propósito. Esta persona es Jesucristo. Y quisiera que esta noche, en breves minutos, podamos repasar cuál era su propósito. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin duda tenía un propósito. 8 siglos antes de su llegada ya estaba fijado de que él sería alguien importante, sería el Salvador del mundo. En segundo lugar, pensando en lo que meses antes de su nacimiento el ángel de Dios dijo a José. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenía un propósito, era salvar al mundo de sus pecados. Salvar de sus pecados, de los pecados que tenemos y que sabemos que delante de Dios no podemos resolver. El mismo Jesús dijo ahí en el libro del Evangelio de Juan, allí en el capítulo 3, en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo sabía cuál era ese propósito, salvar al mundo, y ese propósito involucraba ser levantado, como se nos dice ahí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ser levantado y puesto en la cruz, en una cruz en alto, para que sea visto, para que ese sacrificio agrade a Dios. Jesucristo murió en la cruz por vos y por mí. Él pagó el precio de ese pecado que nos separaba de Dios, pero sin lugar a duda, esa muerte para nosotros significó vida eterna, porque, como decía el versículo 15, para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Y Dios, a través de Jesucristo, cumplió ese propósito para que vos y yo tengamos vida eterna. En el Evangelio, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, se nos relata algo acerca de esto. Dice en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo, habiendo cumplido la obra y habiendo llevado nuestras iniquidades, quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Él dio su vida por vos y por mí. Esta fue su vida, su vida en este mundo. Tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse siervo, tenía que hacerse persona para que nosotros podamos tener salvación. En el libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo 14, dice, y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, fue hecho persona, para que vos y yo tengamos salvación y vida eterna. Y Él habitó entre nosotros, dio su ejemplo. En segundo lugar, quiero decirte que si sos un hijo de Dios y ya sabes cuál es tu propósito, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es nuestro propósito, tu propósito y mi propósito. Poder contarles a otros que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por vos y por mí. Y por último, si sos una persona que quiere ser cada día una mejor persona, cada día quiere cumplir este propósito de ser mejor persona, pero que te cuesta, que lo ves casi imposible porque lo considerás y lo haces muchas veces, pero al instante vuelves a fallar. Que te das cuenta que no puedes tener cercanía con Dios porque hay algo que te lo impide. Yo quiero invitarte en este día a que puedas reconocer en Jesucristo aquel Salvador, que puedas entender de que en tu vida hay pecado, que en tu vida hay algo que te separa de Dios, pero que en Jesucristo tenemos la posibilidad de una salvación. Y te invito a que creas en Él, te invito a que puedas confiar y depositar tu confianza en Él, saber que Él puede dar un propósito a tu vida, un verdadero propósito, que no solamente es por el próximo año, ni siquiera por esta vida, sino por la eternidad. Dios tiene para vos algo mejor, tiene una salvación que la plasmó, la mostró a través de Jesucristo. Y esto que hizo Jesucristo fue para que vos y yo tengamos vida eterna y para darte un nuevo sentido. Yo te invito a que en esta noche puedas pedirle a Jesucristo que entre en tu corazón. Si no le conoces, que le pidas que entre en tu corazón, para que puedas tener salvación y vida eterna. Él vino con este propósito y quiere que vos tengas esta oportunidad. Solamente tenés que orar a Él, tenés que pedírselo con tus palabras, diciéndole que entre en tu corazón, que reconoces tu pecado y que necesitas de esa salvación que Él nos dio. Quisiera pedirte que lo puedas hacer. Y acá terminamos. Te doy gracias por haber escuchado este tiempo y les doy gracias por haber escuchado este tiempo. No perder de vista el propósito que tenemos como hijos de Dios y el propósito que Dios tiene para tu vida si no creíste todavía en Él. Somos la Iglesia de Liniers y una vez más anunciamos el mensaje de salvación. Queremos bendecirte y queremos darte gracias por escuchar. Dios te bendiga.